Bueno, como digo, imagínense poder ver sus negocios desde las alturas, con una perspectiva tan detallada, ¿no?, que les permita tomar decisiones estratégicas. El uso de datos satelitales ha dejado de ser exclusivo de las grandes compañías y de las grandes corporaciones y ahora está al alcance de las pequeñas y medianas empresas, permitiendo un gran despliegue empresarial sin precedentes. Hoy nos encontramos, ya se ha tratado aquí en el escenario, en una era donde estos datos, ¿no?, ofrecen insight para optimizar cualquier negocio y permitir anticipar, como no, tendencias, gestionar recursos con mayor precisión y descubrir oportunidades antes que la competencia. A continuación, vamos a ver cómo una pyme, ¿no?, puede despegar usando este tipo de datos. Lo vamos a hacer, ya está aquí en el escenario conmigo, con Tomás Fernández de Sevilla, de Airbus. Es ingeniero técnico en topografía por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 25 años de experiencia en adquisición de datos y aplicaciones de observación en la Tierra. Todo suyo. Muy bien. Muy bien. Buenos días y disculpas por llegar tarde. Me he perdido la introducción. Pero bueno, en cierta manera voy a poder enlazar un poco con la parte de la presentación anterior, donde se hablaba de uso dual de la tecnología, de inteligencia artificial, de soberanía tecnológica, y vamos a poder ver un ejemplo de soberanía tecnológica de la Unión Europea. En esta presentación vamos a ver una tecnología de uso dual, como es la de la observación de la Tierra, que tiene aplicación tanto militar como civil. Vamos a ver unos ejemplos, sobre todo enfocados a la parte civil, y vamos a ver cómo desde Airbus hemos conseguido acercar esta tecnología a las pequeñas y medianas empresas y también a los profesionales. Para poner un poco en contexto, porque siempre que se habla de Airbus, pues siempre sobre todo pensamos en los aviones comerciales, pero también tiene una división muy importante de helicópteros y de defensa y espacio. En España tenemos la suerte de tener instalada la capacidad de las tres grandes divisiones: comercial, defensa, espacio y helicópteros. Y dentro de defensa y espacio está lo que antiguamente era aviones militares, que actualmente se denomina Air Power, Space Systems, con una importante también instalación en España, y la división a la que yo pertenezco, que se denomina Connected Intelligence. Y dentro de ahí está lo que nosotros llamamos Space Digital, que, para entendernos, son los servicios de observación de la Tierra y los servicios de comunicación por satélite. Durante mucho tiempo el acceso a los datos de imágenes de satélite pues, ha sido complicado. Pongo esta ilustración del cohete lanzador de alguno de nuestros satélites para que se hagan una idea de hasta qué punto intervienen muchos factores y muchos elementos hasta que llegamos a tener un satélite en órbita, empezando primero con su diseño y su fabricación, la puesta en órbita y luego la explotación, ¿no?, de los datos. Y como decía antes, hemos desarrollado una serie de tecnologías que permiten y facilitan el acceso a la información de las imágenes de satélite. La capacidad de observación de la Tierra que tiene Airbus pues, está dividida en dos tipos de tecnología. Por un lado es la óptica, es decir, estamos observando la información que refleja la luz del Sol sobre la Tierra. Y por otro lado tenemos la tecnología de los satélites radar, donde incluimos los satélites que se denominan Terrasar y Tandem, junto a Paz, que es el satélite español militar. Pero al ser satélites que son de construcción similar, podemos utilizarlo en constelación conjuntamente. Los satélites radar, ¿qué es lo que nos aportan? Pues nos permiten observar de día y de noche, nos permiten observar a través de las nubes, cosa que con los ópticos no podemos, con lo cual, para las aplicaciones de defensa, pues aportan una serie de ventajas considerables. Luego también tenemos otros satélites que son de inteligencia de señales, que permiten localizar dónde hay emisiones de radiofrecuencia. Y bueno, en esta presentación no voy a ahondar, pero entre lo que son los satélites, que son satélites de órbita baja, es decir, que están volando a unos 600 kilómetros,
estamos desarrollando otras tecnologías que vuelan en la estratosfera a 20 kilómetros. ¿Por qué? Pues porque nos permiten una mayor persistencia, cosa que los satélites que están constantemente volando no nos permiten quedarnos en un sitio y observar con detalle y con alta resolución un objetivo. Y tienen como ventaja con los drones convencionales que están volando por encima del espacio aéreo comercial y además están alimentados por energía solar, de manera que nos permiten una persistencia de, bueno, estimamos que puede ser hasta 100 días, para que se hagan una idea, de forma permanente volando. ¿Qué es lo que nos permite trabajar con estas constelaciones de satélites? Pues tener diferentes tipos de resolución, diferentes coberturas, tanto con las imágenes spot, que están pensadas más para coberturas regionales, los radar, luego los satélites Pléiades Neo, y luego una versión mejorada de Pléiades Neo, que es Pléiades HD15. Entonces, con Spot pues cubrimos grandes áreas regionales, pues para hacer, por ejemplo, tenemos un producto que es el mapa base del mundo, que lo vamos actualizando cada año, ¿vale? Entonces, conseguimos tener una cobertura anual gracias al satélite, a los satélites Spot. Luego, si nos vamos centrando, pues tenemos la parte de las imágenes radar. Las imágenes radar, como decíamos, es un sensor activo. Estamos viendo aquí una imagen de intensidad, es difícil de interpretar, pero nos permite esa capacidad de observar de día, de noche, y de luego también, como tiene una visión lateral, nos permite también interpretar muy bien lo que son las estructuras, por ejemplo, de buques y de aeronaves a la hora de reconocerlos. Y también tiene otras capacidades, como son la observación de la diferencia de fase, que nos permite realizar estudios de interferometría y analizar subsidencias del terreno. Resulta paradigmático ver cómo con la tecnología radar podemos observar diferencias en el movimiento del terreno del orden de los milímetros. Por ejemplo, aquí en Murcia existe toda la cuestión de los acuíferos que se recargan y se gastan según los ciclos de pluviometría, y gracias a la tecnología radar pues se puede ver cómo el acuífero, o bien cuando se recarga se eleva o cuando se extrae se hunde, y cómo eso además afecta a todas las infraestructuras que hay alrededor. Y luego, entrando en los satélites de más resolución, serían los satélites Pléiades, que son 2 satélites de 50 centímetros, y Pléiades Neo, que es la última generación, de 30 centímetros. Luego lo que utilizamos es una mejora de las imágenes de 30 centímetros a través de inteligencia artificial para poder interpretar mejor todo lo que son elementos lineales, que es lo que denominamos Pléiades Neo HD15. Entonces, One Atlas, ¿qué es? Nos permite el acceso rápido y fácil a múltiples fuentes de información en diferentes fechas, usos, en cualquier parte del mundo. Pues, ¿para qué? Pues las aplicaciones son múltiples. Por ejemplo, en el campo militar, pues todo lo que es planificación de misiones, observar los movimientos que hay. Pues ahora, con todo el conflicto de Ucrania, está siendo muy importante la observación a través de satélite, porque nos permite ver qué es lo que ocurre fuera del territorio ucraniano, en las fronteras de Rusia, en las bases de Rusia. Nos permite también aplicaciones civiles como la gestión urbanística, la explotación de recursos humanos, los servicios de localización. Si ustedes se fijan, cuando consultan, por ejemplo, Google Earth, verán abajo que pone en los créditos, a veces aparece el crédito de Airbus, porque Google es uno de nuestros principales clientes, y a partir de las imágenes que nosotros le facilitamos, pues ellos luego generan la cartografía de navegación de Google Maps y todos los servicios que utilizamos diariamente. Nosotros luego, en esta presentación, vamos a ver algunas de las aplicaciones con más detalle. Pero, volviendo a qué es esta plataforma que hemos desarrollado para gestionar tal cantidad de información, para que se hagan una idea, solo con los satélites de 30 centímetros estamos gestionando 12 petabytes al año, son 2 satélites, y para que se hagan una idea de puesta en magnitud, los satélites Sentinel de la Unión Europea, que son alrededor de unos, pues digamos que son unos 8 satélites, generan solo 4 petabytes. También es importante
recalcar que nosotros no estamos capturando imágenes continuamente, sino que se capturan las imágenes bajo demanda. Es decir, que son los usuarios los que activan la captura de las imágenes. Para que se hagan una idea, OneAtlas yo siempre lo comparo con una especie de Spotify o de Netflix de las imágenes de satélite. Es decir, donde el usuario puede entrar, consultar el archivo, consultar las capas de referencia, modelos de elevación y también realizar análisis automático. Y esta consulta la puede realizar de una manera flexible o bien se conecta en streaming, es decir, nosotros alojamos las imágenes y las servimos, o las puede descargar si necesita almacenarlas y si necesita un procesamiento propio. Además, facilitamos una serie de aplicaciones de interface, de manera que el usuario no depende de nuestra plataforma, es decir, de nuestra interfaz, sino que se puede conectar a ella y crear sus propias aplicaciones. Para que he extraído una serie de capturas de pantalla para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, cada imagen que se captura cada día se almacena y se procesa y a las pocas horas está disponible para que pueda ser utilizada. El usuario sube o bien manualmente o bien de forma automática la zona de interés. En este caso es una imagen del Mar Menor. El Mar Menor dentro de los proyectos que nosotros tenemos con clientes en Murcia, pues es una de las zonas que más se observa actualmente, pues por toda la cuestión medioambiental que hay alrededor de él y también del campo de Cartagena. Entonces, bueno, pues realizas una búsqueda, ves qué imágenes hay y puedes acceder a la imagen en alta resolución, ¿vale? Esto lo podemos aplicar a cualquier parte del mundo, que es la parte interesante, es decir, que es un negocio, puede ser un negocio local, pero también puede ser un negocio a nivel internacional, como damos apoyo a muchas ingenierías que desarrollan proyectos en cualquier parte del mundo. He querido traer esta imagen del auditorio donde nos encontramos, pues para que se hagan una idea de algo que conocen y donde nos encontramos, de cómo se ve, incluido el circo, que este es otro circo distinto del que hay ahora, si se fijan. Y luego me gusta ilustrar con esta captura, con este vídeo, que aunque es un poco antiguo, pero ¿qué ocurre cuando la imagen que querían no existe en el catálogo? Pues el propio usuario puede programar directamente el satélite. En Airbus fuimos uno de los principales proveedores en ofrecer esa capacidad. Un usuario puede entrar en nuestra plataforma con los debidos registros y realizar la programación en la parte del mundo que le interese. Entonces, los satélites se denominan que tienen órbitas heliosincrónicas, es decir, que van desde el norte al polo sur y dan unas 15 vueltas a lo largo del día. Cada vuelta a la Tierra dura 90 minutos y gracias a las constelaciones podemos revisitar cada punto del mundo al menos una vez al día. Pero, como decía, no siempre vamos a capturar, siempre se hace bajo demanda de los usuarios. Entonces, bueno, como han podido ver al principio del vídeo, que lo podemos ver otra vez, son plataformas muy ágiles, se está moviendo a 7 kilómetros por segundo y permite apuntar en diferentes direcciones hasta más o menos 50 grados y a partir de ahí pues va capturando las imágenes que lleva en la cola de programación. Los usuarios pueden limitar, por ejemplo, la cantidad de nubes que pueden adquirir, de manera que si en la previsión meteorológica se indica que va a ser una nubosidad superior a la que el usuario ha fijado, pues no se adquiere la imagen o se adquiere y se le propone, aunque tenga una nubosidad, próximo a su límite. Entonces, en la nueva programación, igualmente el usuario marca cuál es su zona de interés y nosotros le ofrecemos distintas prioridades. Una prioridad normal que puede ser de varios días o semanas, sobre todo si son coberturas grandes, como una cobertura entera de un país. Por ejemplo, Portugal hace poco, el año pasado, pues contrató una cobertura entera de todo el país, de todo el territorio, unos 100.000 kilómetros cuadrados. Pues eso llevó a adquirirlo pues, un par de meses, 3 meses. Pero también, más en el campo de la defensa y de la seguridad, están las de alta prioridad, es decir, dame la imagen en el siguiente pase.
en el siguiente pase. Y eso, además, nos permite, si se fijan, bueno, a ver si consigo hacer zoom aquí, que sería el modo que llamamos One Day. Esta sería la programación de hoy. Dice que el satélite va a pasar a las 10:44 UTC, es decir, que en nuestra hora del reloj todavía estamos en hora, ya que pasa a las 12:44, y que la hora límite de encargo son las 9:56, es decir, que serían las 11:56. Es decir, que para el pase que va a ocurrir dentro de alrededor de una hora y media, aún estaríamos a tiempo de encargar la imagen, poderla adquirir, y si el satélite está a la vista de la antena de recepción, que normalmente está en Toulouse, para recibir en la península ibérica, podemos descargar en el momento y en cuestión de unos 40 minutos puede recibir la imagen. Tenemos otras estaciones de recepción en el Polo Norte, en Inuvik, Svalbard, y también vamos a instalar otra estación en Punta Arenas, en el Polo Sur, de manera que podamos reducir el tiempo de descarga cuando no estamos a la vista de la antena principal de recepción o de las antenas de otros clientes, porque clientes que ya tienen una necesidad muy grande de recibir imágenes pueden instalar su propia antena. Nosotros le facilitamos la tecnología, los demoduladores y todos los desarrollos que hacen falta para que ellos mismos reciban y puedan utilizar parte del satélite dentro de su cono de recepción. Y lo mismo, si en un día concreto, en el 1 de octubre, hoy no nos interesa, pero nos interesa en el 2 de octubre, en el 3, pues nos va diciendo cuáles son los pases siguientes que está teniendo el satélite. Esto es válido, estamos viendo el Pléiades Neo, pero puede ser válido para cualquiera de los otros 3 o 4 satélites. Y luego, dentro del sistema de OneAtlas hay una parte dedicada al análisis de las imágenes. Pues si hoy en día es inevitable que estemos hablando de análisis automático de la información, ya sea para la generación de cartografía, bueno, pues hasta hace unos años, unas décadas, ya saben que la extracción y la generación de cartografía era un trabajo que se hacía completamente manual, a base de digitalizar, vector, vértice a vértice, según la capa temática que estabas capturando, carretera, masas de agua, entorno forestal, etc. Hoy en día podemos generar una cartografía a unas escalas, hasta una escala 1:5000, para que se hagan una idea, que sería una cartografía de tipo regional, de forma automática o semiautomática, lo cual pues hace que todo lo que es la generación y actualización de la cartografía sea muy importante. Lo mismo ocurre con la detección de cambios. Podemos entrenar al sistema para que nos indique cambios que nos interesan. En este caso, por ejemplo, cambios en las infraestructuras. O el análisis automático de actividad. Por ejemplo, pues entrenar al sistema para que detecte coches, indique cuando en una zona pues hay más o menos coches, pues, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, pues ver cómo afectaba el COVID a la inactividad que había en aquella época. O en zonas de aeropuertos militares, poder detectar automáticamente cuando hay una, digamos, acumulación de aviones en una determinada base sin que tenga que ver un analista que está vigilando y visualizando constantemente, sino simplemente que le salte una alarma. Al final, la inteligencia artificial lo que hace es ayudar a los expertos a poder cubrir más área, analizar más información de una forma más selectiva. Por ejemplo, este es un caso de esta zona bastante compleja, pues que tiene un río, que tiene mucha vegetación, que tiene ese castillo en forma de estrella y que tiene bastantes edificios, pues cómo de forma automática se puede generar la cartografía de esa zona. En cuanto a la detección de cambios, pues en los años anteriores detectar un cambio era analizar casi píxel a píxel o grupos de píxeles. Y actualmente los sistemas son capaces de indicarnos de una forma muy quirúrgica dónde ha habido cambios, pero siempre y cuando, digamos, hayamos entrenado el sistema según el interés que tengamos.
de manera que nos permite detectar, pues en este caso el algoritmo detecta cambios en las infraestructuras. Y como decía, la manera de hacer más potente todas estas aplicaciones y de hacerlo de una forma flexible es ofrecer a los usuarios unas interfaces que se permitan conectar a nuestro servidor y que se conecten dentro de sus aplicaciones. Pues entonces, de manera que tenemos expuestas las aplicaciones de búsqueda, de visualización, de descarga, las de programación, las de análisis, etcétera, y también un SDK para desarrollo de aplicaciones móviles. También existen conectores para los software de información geográfica más comunes, como pueden ser ERRI o QGIS. Y luego, dentro de casos de uso más específicos, veremos un caso de monitorización, de análisis, de cartografía y otro de aprendizaje. En el de monitorización, pues cada vez más hay instalaciones fotovoltaicas pues, a nivel nacional y a nivel internacional, tanto en la planificación, en la construcción, como luego en el mantenimiento. Entonces, estamos notando una gran demanda para este tipo de aplicaciones, pero no solo en la construcción, sino también en los seguros. Hay aseguradoras que vienen a nosotros y nos dicen, bueno, quiero consultar vuestro catálogo porque tengo, digamos, una reclamación de que un panel no estaba funcionando correctamente, que hubo una tormenta y quiero verificar si el panel ya estaba anteriormente dañado o no. Bueno, como decía, bueno, a veces no puede que no haya esa correlación temporal que hace falta para poder analizar las imágenes, pero otras veces se puede. Lo digo esto porque muchas veces los usuarios van muy por delante de lo que nosotros podremos dar, ¿no? Entonces, se dan circunstancias curiosas, por ejemplo, de personas que te escriben y te dicen el día tal tuve un accidente entre las calles en la esquina tal y cual y quiero una imagen de ese momento a tal hora. Entonces, bueno, por ahora no podemos llegar ahí, pero desde luego es nuestra intención poder ofrecer ese tipo de información, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología de satélites tiene sus limitaciones que, como decía, vamos a intentar mitigar con otro tipo de plataformas que nos ofrezcan más persistencia. En el análisis, gracias a los modelos de elevación de los que disponemos de modelos de elevación a nivel mundial y también a nivel local, pues hay empresas que hacen, por ejemplo, el análisis del potencial hidráulico, es decir, están buscando determinadas zonas del mundo, en países determinados, donde poder instalar pues embalses que vayan a generar un determinado potencial de energía. Entonces, sistemáticamente están seleccionando áreas y están corriendo sus algoritmos para ver en qué zona le interesa realizar esa nueva infraestructura. En cuanto a la cartografía, bueno, a día de hoy pues, se estima que la mitad de la superficie terrestre está ya cartografiada, pero ya saben que uno de los mayores problemas que tiene la cartografía es que al día siguiente puede estar desactualizada. Entonces, no solo se trata de seguir ampliando la cartografía a otros países, por ejemplo en África, que aún todavía pues, carecen de proyectos de catastro, como podemos tener en Europa o en los países civilizados, sino que aquí tenemos la necesidad de actualizar la cartografía y que sea más precisa, pues, por ejemplo, para las aplicaciones de navegación que estamos utilizando de forma cotidiana. Y en cuanto al aprendizaje automático, para que esos algoritmos sean precisos, se necesitan grandes conjuntos de imágenes satelitales. Entonces, muchas empresas acuden a nuestros catálogos para generar sus datasets que van a utilizar para realizar el aprendizaje automático de los algoritmos que quieren utilizar. Entonces, bueno, pues dependiendo del caso, por ejemplo, si están intentando entrenar para detectar barcos, pues tienen que coger barcos de todos los tamaños, vistos de todos los ángulos, con diferentes situaciones en el mar. Entonces, los datasets son importantes. Para que un dataset llegue a un nivel de precisión, digamos, de alrededor de un 90%, nosotros tenemos datasets ya generados de alrededor de 35.000 trocitos de imagen con diferentes tipos de embarcación, para que se hagan una idea de la cantidad de información
que hace falta previamente para que los algoritmos de inteligencia artificial sean precisos. Y ya para terminar, dado que para quien pueda estar interesado, ofrecemos una prueba gratuita del acceso a OneAtlas, que pueden, simplemente si consultan OneAtlas Free Trial o si pueden capturar ese código BIDI que hay en pantalla, pues pueden acceder a la página de registro y a partir de ahí les ofrecemos la posibilidad de poder probar en la plataforma OneAtlas con las imágenes durante un periodo de 30 días, de manera que puedan por sí mismos comprobar si esta información es útil para sus empresas. O si tienen cualquier duda, también pueden contactar conmigo. Entonces, bueno, les dejo el vídeo por si lo quieren capturar y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias.